Continuamos queriendo conocer un poquito más sobre esta entrega de conversaciones en La Central. Están con nosotros Guy Standing y Rafael Porlán. Bienvenidos, muy buenas tardes. It's very pleasant to be here. I apologize for not speaking Spanish. Por supuesto, es un placer estar aquí en la entrevista y nos disculpamos por no poder hablar en español directamente. Hablamos brevemente del extenso currículum, de la dilatada trayectoria de Standing. Conocemos algunos datos sobre él. Es catedrático de Estudios de Desarrollo en la Universidad de Londres y en la Escuela de Estudios Africanos y Orientales, y además es cofundador de la Red Global por la Renta Clásica. Nosotros vamos a conocer un poquito más sobre este afamado economista británico. Empezamos, si os parece, pues abordando la cuestión terminológica, y es que cuando hablamos de precariado lo hacemos de una especie de nueva clase social donde se fusionan precariedad en este concepto y proletariado, o nos dice Robert Castell que precariedad y asalariado. En cualquier caso, nos preguntamos, seguro que los espectadores lo hacen, por la pertinencia de crear un nuevo concepto, una nueva noción para un nuevo colectivo. Term which kind of mixes up proletarianism with precariousness and salary. I think it's very, very important at this stage of analysis to reconceptualize the language of progressive politics. And I think that what I've been trying to do in this book and in other work is to conceptualize the new class structure that has been emerging across the world. It's a global class structure that's been produced by globalization and neoliberalism. Bueno, creo que es un momento muy oportuno en esta etapa de evolución social volver a nutrir de conceptos lo que es el progresismo o los movimientos progresistas con un nuevo lenguaje. Y es lo que hemos intentado hacer con este libro y con el nuevo libro, porque era necesario fijar unos nuevos conceptos, una nueva terminología para esta nueva estructura de clase que se ha creado a partir del surgir de la globalización y de la emergencia del neoliberalismo, porque es una clase global que afecta a todo el mundo. Este término, que ya tiene una década de existencia en el ámbito de las ciencias sociales, en la comunidad propiamente académica y científica, da título también a una obra anterior, El precariado, la nueva clase peligrosa, de 2011, y además también muy ligado, por supuesto, a una obra anterior, El trabajo después de la globalización, conseguir la ocupación de la ciudadanía, de 2009. Preguntamos a Guy Standing cómo encaja la nueva obra en esta trayectoria editorial. Yeah, and I think it's a pity that the Spanish version of the book has used the term nueva clase social instead of peligrosa, and I think the concept of a dangerous class, certainly in the English language, has a specific connotation. And most importantly, the dangerous class is the emerging type of person who is rejecting the old political consensus and the old political models. I think that is fundamentally important for understanding what is happening in the world. Es una pena que parece que se ha perdido en la versión del título del libro anterior, una nueva clase social, se había perdido el término con el que se calificaba en inglés, que es una nueva clase social peligrosa. En inglés era muy importante este término porque incluía un matiz al hablar de un tipo de persona emergente, de una clase emergente que no sigue el consenso político por el que nos hemos regido hasta el momento y que tampoco sigue, que desecha los modelos políticos en los que se han basado los últimos años de vida social y política.
como uno de los defensores más reconocidos de esa renta básica incondicional o universal y también de esa democracia deliberativa. Hablamos, si le parece, sobre esta última cuestión, y es que sobre esta teoría elaborada progresivamente por personajes como por ejemplo Habermas, José Luis Martí, uno de los máximos conocedores y expertos de este tema en España, nos dice o se pregunta por la existencia o no de los mecanismos en el modelo actual realmente para alcanzar esa democracia deliberativa, que no es ni directa ni representativa, que es una especie de término medio. As a defender of the basic universal income concept and also of deliberative democracy, something which is being defended by people as important as Habermas and also by the Spanish thinker José Luis Martí, what would you say about the existence or not of this new mechanism for democracy, which is in that kind of a middle term between all? I would like to come back a little before we get to the answer of this question, because I think one has to understand the economics that has been developing over the last 30 years. And basically neoliberalism that triumphed in the 1980s unleashed a process of liberalization of markets, commodification of everything that could be commodified, made subject to market forces, and to this euphemism of labor market flexibility. Now those developments produce the class structure, and I'd like to explain that if you allow me to do so, before we go on to answer that other question. Sí, si nos permite, nos tendríamos que remontar un poquito a hablar de la historia que nos ha llevado allí, sobre todo en términos económicos, los últimos 30 años. El neoliberalismo que triunfó en los 80 del siglo pasado, pues desencadenó una liberalización del mercado que llevó a que se mercantilizase todo, se cosificase todo y se pudiese intercambiar todo aquello a lo que se le pudiera poner un precio. Y eso llevó a que se crearan términos que podemos calificar como eufemísticos, como el de la flexibilidad del mercado laboral, cubriendo un montón de otros conceptos. Y es necesario remontarse a eso para explicar este fenómeno de clase en el que nos encontramos ahora mismo. Because it's essential to understand that the precariat is not some accident, it is not some reflection of the failure of the economic model, it is actually wanted by global capitalism as we see it today. Y hay que entender precisamente a partir de esta evolución que este fenómeno del precariado, de estas nuevas clases sociales, no es una casualidad, no es un accidente, no es que haya fallado el sistema de mercado, sino que las clases dirigentes, las élites, han querido que se llegara a esta situación, la han provocado. Estamos hablando ya de una estrategia, ¿no? So we're talking about a strategy. Yes, a deliberate outcome of a model of economic globalization. And to understand that, one must see that in the 1980s, what happened was that we suddenly opened the world economy, and overnight we trebled the world's labor supply. The number of workers coming onto the global market increased by over 2 billion people. And those 2 billion from China, India, and everywhere else were expecting to live a life of incomes 1/50th of what a Spaniard or a British person was receiving. Hay que entender que este es un modelo intencionado porque en los 80, cuando se liberalizó la economía global, se abrió de la noche a la mañana, se triplicó la mano de obra disponible en el mercado global y de pronto nos encontramos con 2.000 millones de personas procedentes de países como la China o India que estaban dispuestos a vivir o a aceptar una vida en la que su renta fuera una 50ª parte de lo que aceptaría un trabajador europeo o estadounidense, o sea, 50 veces menos. And that automatically meant downward pressure on our wages, very strong downward pressure, and a growth of inequality between those receiving income from capital
and those from labor. This was the fundamental starting point. Y bueno, y eso, la consecuencia inmediata fue que hubo una presión fortísima a la baja en los salarios de los trabajadores y que se crearon unas desigualdades tremendas entre el que vivía del capital o de la renta del capital o del que vivía de su mano de obra, de su propio trabajo. And a country like Spain has experienced an incredible growth of inequality, so that today the low-paid person in the precariat has to spend 20 or 30 days in order to receive the income of 1 hour of an executive. So the enormous differentiation. O sea, y esto nos puede llevar a ejemplos muy sencillos, muy claros. En España el crecimiento de la desigualdad ha sido tan marcado que a día de hoy una persona que perciba salario en el nivel de precariedad tiene que trabajar 20 o 30 días para cobrar lo que un ejecutivo español gana en 1 hora. And that will not change. That will not get better in the near future. Y eso no se espera que vaya a mejorar en un futuro inmediato, no va a cambiar de por sí. Now what I want to mention is that the class structure that has emerged with globalization has a plutocracy, a tiny number of disgustingly rich people, then an elite, a salariat, and these professions that I describe in the book, and underneath them is the old proletariat. And they're shrinking and dying and losing. And it's underneath that the precariat is growing and is wanted by international capital. And below that is an underclass out in the streets. Esta nueva estructura de clases, la que se está conformando en el siglo XXI, está dirigida arriba por una plutocracia que es un número de personas muy reducido, que tienen una riqueza que podríamos calificar de obscena. Luego lo que se llamaría el nuevo asalariado, que son profesionales, ejecutivos, gente de muy alto nivel, que tienen unas cualificaciones muy elevadas. Luego estaría el proletariado clásico, la gran masa de personas que podríamos incluso identificar con una clase media que se está reduciendo, que está muriendo ya por edad y tal. Por debajo estaría ya el precariado en aumento y como último pues ya las personas pues sin hogar, sin ningún tipo de ingreso, las personas en situación más marginal. And I want for your listeners to understand how the precariat is defined, because the most common description is people who are experiencing insecure labor, casual labor, temporary labor, and so on. For me, that's not the most important thing. And that's where I think the concept has been developed in the book, because it also is about not having any occupational identity, a narrative to give to your life, and also not having access to state benefits and losing rights, losing all sorts of rights. These are important definitions. Y una cosa, es muy importante que no definamos el precariado por esa inseguridad que de verdad padecen, por esa temporalidad que está clara, sino lo que es más importante en términos de la definición como clase. El problema es que es también una clase que todavía no tiene una identidad propia, que no tiene unos signos de identidad que les permitan identificarse unos con otros, que carecen de una narrativa en su vida, unos elementos, una referencia, que tampoco tienen acceso a prestaciones sociales. A muchos de los tipos de prestaciones sociales o bien los están perdiendo e incluso se les están reduciendo sus derechos. And there are two things that come out of this. One is that more and more people in the precariat don't have a control of their time. They have to flit between activities. They can't concentrate on what they want to do because they don't know which way will lead to success. This is what I call the precariatized mind. And that is a real problem that people in the precariat understand. Hay dos cosas en las que influye esta situación. Una importante es que las personas que están en el precariado cada vez son menos capaces de controlar su propio tiempo, porque están corriendo de un trabajo precario a otro, no tienen tiempo de centrarse para ver, porque no saben qué camino les puede llevar a tener una vida plena, a tener buenos resultados, a tener éxito. Entonces acaban por tener lo que se llama una mente precarizada.
y no pueden concentrarse en mejorar sus posibilidades. And a number of people say that there's always been a precariat. This is not correct, because this is the first time in history when we have an emerging class wanted as a mainstream in the whole of society, whose education is above the labor they're expected to do. This is historically unique. Y otro rasgo importante es que, aunque ha habido personas que han dicho que este precariado ha existido de siempre, no es así, porque es la primera vez que hay una clase emergente que se desea desde la élite que exista, que esté en esas condiciones y que solo desempeña trabajos que están por debajo de la formación que en realidad tienen, que su formación es superior al trabajo que desempeñen. Y eso es la primera vez que pasa en la historia. Al hilo de esta definición que estábamos estableciendo, hemos de decir que también otro de los denominadores comunes que tiene el precariado es su exposición a los caprichos del mercado y su completa indefensión y abandono, al menos así se sienten por parte de quienes teóricamente debieran representarles. Y además algo que ya Gay Standing acaba de apuntar, y es esa falta de concepción de esa identidad y de noción de grupo que le impide actuar, podríamos decir, en bloque. ¿Cuál es el futuro inmediato de este precariado como clase emergente? ¿Crees que la solución pasa por, más allá de la movilización, encontrar una unión bajo el paraguas de una sigla partidaria? ¿O hemos de buscar otros caminos más allá del sistema tal como lo conocemos? I think you've put it very well, because the biggest problem for the precariat today is a sense of uncertainty. Nothing is known, and this uncertainty produces incredible stress, for existential stress. And we need a new politics that addresses this uncertainty. Now, at the moment, the precariat consists of millions and millions of people who feel they belong to the precariat. But it is an emerging class, not yet a class for itself, because it is internally split. And I'd like to explain that briefly. La verdad es que la pregunta está muy bien planteada, porque otro de los rasgos que define al precariado es la incertidumbre, esa presión, ese estrés existencial, y que necesita de una nueva política, de un nuevo referente o una nueva respuesta por parte de la política. Y ahora vemos que hay millones de personas que ya pertenecen al precariado, pero tenemos que referirnos a él todavía como una clase emergente. Aún todavía no se ha dotado de esos referentes, porque además es una clase que está dividida internamente. The first part of the precariat consists of old working class people who've fallen out of their communities. They were dockers, or their parents were dockers or shipbuilders or manufacturing workers with an identity. But this part of the precariat does not have much education. And so they fear because they have no sense of the past, and they tend to listen to populists of the far right, and in some countries neo-fascism is appealing to this part of the precariat. Tenemos una primera parte de ese precariado que serían los hijos de los obreros clásicos, o incluso obreros que ya no pertenecen a esa comunidad en la que estaban, digamos estibadores, obreros industriales, que no tienen ya esa referencia y que además no tienen una educación, no tienen una formación como la puedan tener nuevas generaciones, y que son los más proclives a escuchar palabras del neofascismo o de la derecha extrema, como está pasando ya en algunos países europeos. So their first part is a sense of deprivation relative to their parents. They don't even have that, you see. The second part of the precariat consists of the migrants, ethnic minorities, different fringe groups, and they have no sense of present. They have no sense of home. And they tend to be nostalgic
and detached and sad. But every now and then they come together with a day of rage, as I saw in Stockholm when I was there recently. So this is the second part of the precariat. You mean the riots in Stockholm? Yes. Luego tendríamos otro grupo dentro del precariado que serían esas personas que son emigrantes o que son minorías étnicas o que son grupos que están en un entorno más marginal, que no se sienten como en casa aunque estén en el país del que tienen nacionalidad, que tienen un sentimiento de nostalgia, que se sitúan como una clase aparte, pero que de vez en cuando se reúnen en brotes de violencia, como pasó en Estocolmo hace unos meses. Y son grupos que tienen una cierta identidad y que de pronto manifiestan su ira. And the third part of the precariat consists of the mainly young, educated, who went to university or college and they bought a lottery ticket with their college degree. They were told it would lead to a career and a great life, and they come out and they realize their lottery ticket is worth very little. And this part is not listening to the far right. It rejects the old socialists and social democrats as having failed them, and it is looking for a progressive future. And this part is the most exciting, and I find myself addressing this part in many countries because they are the new future. They are going to forge the good society of the future. Y luego estaría la tercera parte, que quizás sea la más cercana, la que más nos interesa, porque es la que además probablemente tenga más que ofrecer de cara al futuro. Son esos jóvenes que cuando decidieron seguir una determinada carrera académica, entraron en la universidad, en instituciones superiores de enseñanza, es como si hubieran comprado un billete de lotería, que luego cuando terminan esa carrera se encuentran que no vale nada, que no les ha tocado el premio. Y ellos rechazan, no son susceptibles a las palabras de la derecha tradicional, tampoco de la izquierda tradicional, piensan que les ha fallado y lo que buscan es un nuevo futuro, un futuro en el que haya unas ideas progresistas distintas, y me he encontrado en muchos de los países a los que he viajado que principalmente el público más vivo y el público que más asistía a estas conferencias eran este grupo de personas, que también se espera que sean los que vayan a liderar ese nuevo futuro. Tenemos que marchar prácticamente ya, no nos va a dar tiempo a hablar de esa experiencia en la Organización Internacional del Trabajo como investigador de la inseguridad y flexibilidad del trabajo, o también de ese trabajo decente, de ese index, esa experiencia tan interesantísima, pero sí quisiéramos despedirnos preguntándole a Guy Standing cómo cree que se van a combinar, que se va a producir esa comunicación esta tarde con esa experiencia real, con ese testimonio del escritor Javier López Menacho. No, I mean, I listened to his story, and this afternoon in the library I plan to speak about what is the politics of the future, what is the utopian politics that must inspire us, because it is emerging and we must not be pessimistic. It requires the precariat to mobilize, but it is beginning, and there is a lot of energy out there which is gradually translating into a new progressive politics. And we must support that, and we must be all active, because without that, we have the real prospect of a right-wing state emerging, oppressing a growing minority of people with social engineering and authoritarian tendencies, and we don't want that. Pues bueno, esta tarde espero que podamos hablar de la política del futuro, que se va a ver inspirada por una serie de utopías, de ideas utópicas que nos deben inspirar, y esperemos que a lo que vayamos sea a una movilización de esas energías que se ven en el precariado, que nos lleven a una progresión, y por supuesto los demás debemos apoyar, debemos permanecer activos en ese sentido, porque si no lo que nos puede venir encima son estados de una derecha extrema, con un autoritarismo que crezca cada vez más, con modelos de ingeniería social destinados a oprimir cada vez a una clase más amplia de ciudadanos.
Pues muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, ha sido un verdadero privilegio poder conocerle. Muchísimas gracias a Gay Standing y también a Rafael Porlán por su maravilloso trabajo, su maravillosa contribución. Por supuesto, ninguno de nuestros espectadores, nadie debe perderse este encuentro, estas conversaciones en la central, que tenga un buen viaje de regreso a casa y que vuelva pronto a esta ciudad. Si lo hace, estaremos esperándole. Muchas gracias. Muchas gracias.